Buenos días, santas mentes crísticas, sean todas muy bienvenidas a las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Aquí estamos, como siempre, para leer la lección del día. Recordamos que nos encontramos en la segunda parte ya del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Así que la lección viene precedida de un tema especial que Jesús siempre nos comparte en 5 párrafos, que son muy esclarecedores acerca de temas que son nodales, centrales en el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de un curso de milagros. Bienvenido a vos y bienvenida que vas a ver más tarde esta lección en YouTube. Y como siempre, le agradecemos al Padre esta santa oportunidad y pedimos la guía y la conducción del Espíritu Santo y de Jesús. Les solicitamos humildemente que nos enseñen a sanar nuestra mente inofensivamente, mansamente, porque nosotros a título individual no sabemos cómo. Así que, dicho esto, Rubén Amado, si querés comenzar con la lectura, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo, de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en el tiempo. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra, dice Jesús en el segundo párrafo. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer, en el sentido de que no hace nada. Al no apoyar el mundo de sueños y de malicia, de esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas en él, y tras ellas, no mucho más, el recuerdo de Dios. Párrafo 4. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Último párrafo. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad
ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin, y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz, y el cielo sea lo único que existe. Lección 235. Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Primer párrafo. Solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es solo felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Y solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Soy el Hijo que Él ama y me he salvado porque Dios, en su misericordia, así lo dispuso. Padre, tu santidad es mía, tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese por siempre parte de ti. No hay culpa o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Muchísimas gracias, santos hermanos y hermanas. Quedan abiertos los micrófonos para que quienes así los desean y se vean inspirados puedan hacernos su extensión de luz. A mí solamente me gustaría enseñarme esto que sigue. Las habilidades, toda la inversión que personalmente hice en todo un sistema de creencias, nunca dio resultado, nunca funcionó, porque el lema del ego es busca y no halles. Entonces, si bien es cierto que este sueño tiene una dinámica propia, que le es inherente, y algunos conocimientos, actos, conductas, fueron de la mano con la imposición de esa concepción del mundo, no me sirvieron a los fines de lo que personalmente hoy encontré y estoy practicando y pudiendo llevar a cabo. Hice esa pequeña introducción para decir que esto no es un llamado ni a dejar de cuidar el cuerpo, ni a dejar de cumplir con las responsabilidades cotidianas, ni a dejar de estudiar, ni a dejar de volverse un excelente profesional en el área que sea que uno se desarrolle. Quiere decir que son dos cosas muy distintas, que cuando estoy buscando la solución a un conflicto interno, a una mente que no tiene entrenamiento y que por lo tanto queda a merced de el terror, el miedo, al no tener un método correcto para poder ordenar lo que está percibiendo, encuentra ahora una llave maestra en algo que es muy simple, muy elemental, que es recordar que la decisión de Dios, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Entonces, en la medida en que yo sea capaz de, cuando me sienta, me percate de mi estado distorsivo, de enojo, de ira, de enjuiciamiento, cuando esté y quede a merced de este sistema erróneo de pensamientos, solamente con invocar que la voluntad de mi Padre es perfecta felicidad para mí, voy a hallar paz. Pero la cuestión, como siempre decimos,
no hay que creer en esto, hay que practicarlo. Este es el recuerdo que quería. Esto era lo que quería enseñarme hoy y lo comparto con ustedes, mis hermanos amados, y además, como siempre, el agradecimiento por aparecer cada mañana y acompañarme en este viaje de retorno. Gracias, mis amores. Nos dice la lección del día de hoy en su primera parte, en su primer párrafo. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la voluntad de Dios es que yo me salve de él. Diciéndolo con absoluta certeza, con el deseo de que sea cierto, con la convicción de que deseo de que sea cierto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Mil gracias. Y hoy aparece la palabra misericordia. Y misericordia es una palabra que como toda palabra que es un símbolo, eh, según el nivel en que yo la tome, tiene diferentes significados. Porque la misericordia te la agarra el ego y te lleva para todas partes. ¿No? En esto que hablábamos, del amor, del ayudador, de todo lo que tengo que hacer en el mundo para ser una persona mejor. Pero siempre Jesús nos lleva, siempre volvemos a lo mismo. Todo es una cuestión de niveles. Entonces, nos lleva siempre a la mente, donde esa misericordia se refleja en lo que nos dice, por ejemplo, esta introducción de la salvación. Esa misericordia es todo lo que Dios nos dio, le dio a su Hijo, y que garantiza lo que su voluntad ya dispuso. Entonces, la lección de hoy habla de lo que necesito. Tan solo necesito recordarme, no, perdón, tan solo necesito contemplar, como la misericordia garantiza que se cumpla lo que la voluntad de Dios dispuso. Lo que necesito contemplar es que la voluntad de Dios es que yo me salve de Dios. Punto uno. Después me dice, tan solo necesito tener presente en mi mente que la voluntad de mi Padre es que yo sea feliz. Y tercero, teniendo en cuenta la misericordia que garantiza todo lo que Dios en su voluntad ya dispuso. Tercero, me dice, tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo. Y como resumen de todo esto me dice, yo soy el Hijo que Él ama. Entonces, ahí veo la misericordia desde otra perspectiva, desde esa unión con mi Padre, desde el verdadero amor entre el Padre y el Hijo. Por eso ya me he salvado, porque Dios en su misericordia así. Ayer estaba escuchando a un psicólogo, totalmente nada tiene que ver con esto del curso, que me abrió más el panorama porque estaba definiendo lo que es recordar. Dice que recordar significa
volver a pasar por el corazón. Y me parece que por eso Jesús mucho utiliza, de hecho, nos dice que lo único que necesitamos es recordar, volver a pasar por el corazón. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la mente totalmente, dependiendo del intelecto. Y eso me lleva a la palabra misericordia. La miseria llevada al corazón. Ahí, a pasar nuevamente ahí esa miseria al corazón para que sea purificada, deshecha, como querramos llamarle al perdón. Y me quedo con la oración también, Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó, tu amor, ni siquiera Dios, digo, ya sabemos que sí, pero Jesús siempre se encarga de ver que ni siquiera es Dios el que se encarga, el que nos creó, fue su amor. Su amor es el que me sustenta, su amor me sostiene, tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Mil gracias.